Buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo Buenas estás? tardes, Begoña, bien. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí otra vez dispuestos a compartir esos tips de valor que semana a semana vamos compartiendo para nuestros clientes de empresa. Pues sí, a ver si podemos ayudar a la mayor cantidad, número de gente posible, ¿no? Que siempre es importante. Sí, esa es la idea. Y claro, dadas las fechas en las que nos movemos y ya este mes desde diciembre que corre a velocidades vertiginosas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanoslo. Pues yo creo que en estas fechas, bueno, yo creo que viene bien hablar de presupuestos. Hay que hablar del cierre del año y hay que hablar de tener, si no lo has hecho ya, planeado lo que vas a hacer en el año que viene, que está aquí ya vamos, en 15 días nos hemos comido ya el 22. O sea que creo que es una cosa que es importante. Sobre todo el cierre, porque, a ver, en líneas generales, la parte del presupuesto del 23, si la gente ha hecho los deberes, ya lo tiene que tener hecho. Ah, dices que si hemos hecho los deberes, claro. Lo que pasa es que no siempre hacemos los deberes, las cosas como son, ¿no? No. Yo creo que todos, quien más y quien menos, todo el mundo sabemos lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Lo que deberíamos estar haciendo es, ya tendríamos que haber hecho, como bien dices tú, nuestro presupuesto, nuestra estrategia para el 2023, básicamente. Y ahora simplemente ocuparnos de, bueno, pues de cerrar el año, de cerrar las cosas y tener todo listo para empezar el año después de todos estos momentos de fiesta y demás. Pero la cuestión es que tú y yo sabemos que no siempre lo hacemos. No. Y que hay muchos motivos por los cuales habitualmente no hacemos estas cosas que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cuál se te ocurre así para empezar a hablar? Pues, a ver, ¿cómo decirlo? Conceptualmente, porque siempre vamos a lo urgente y no a lo importante. Y porque a lo mejor no damos, bueno, ponemos por delante cosas que le damos más importancia a las que deberían de tenerlo, pero fundamentalmente, a ver, una de las cosas por las que probablemente no se hace es porque a lo mejor la dirección de la empresa es la primera que debería de darle importancia a los presupuestos. Si no ven importante el presupuesto, pues según van bajando los escalones de la empresa, pues ahí tampoco lo van a hacer. Y eso es una de las cuestiones, de las primeras cuestiones que se me ocurre. Todo esto al final es, bueno, y de eso tú sabes más que mucha gente. Si digo más que nadie, a lo mejor va a ser un poco. No, yo más que nadie no. Pero, a ver, la cultura de la empresa, el ser ordenados, bueno, pues es el básico para el funcionamiento de la empresa. Y no solemos caer en esas pequeñas cosas que luego nos van a hacer avanzar en todo, pero si no tienes una casa ordenada, ¿cómo pretendes que las cosas rueden, que las cosas funcionen? Bastante bien le va a mucha gente siendo tan, por así decirlo, yendo un poco a salto de mata como para decir, bueno, la verdad es que muchas veces, bueno, pues, es curioso que haya tantas empresas a flote siendo así. Pero bueno, eso es una de las cosas que no sé, que me estoy yendo un poco por las ramas, Pues, ¿no? pues sí, yo creo que tienes mucha razón, ¿no? Muchas veces lo urgente nos impide poner foco en lo importante. Y precisamente a eso me uno, ¿no? Yo creo que una segunda razón es también, en el fondo, o sea, a qué le damos importancia y a qué no se la damos, ¿no? Es decir, cuando nosotros, porque claro, al final las previsiones, los presupuestos, como bien decías tú al principio de esta conversación, es una forma de tangibilizar cosas, pero al final el presupuesto responde a algo que es anterior, que es una estrategia, ¿no? Y cuántas veces dedicamos el tiempo suficiente, bien por cómo nos organicemos mal o bien por un montón de razones alternativas, a realmente pensar, pues eso, o sea, cuál es la estrategia que queremos seguir en nuestra empresa, no ya para el año que viene, sino cuál ha sido nuestra estrategia
cuál fue nuestra estrategia hace 2 años, cuál queremos que sean los próximos años, y entonces, consecuencia de eso, que vamos poniendo sobre la mesa y que vamos concretando, véase presupuestos, véase planificación estratégica, véase una serie de temas, para que esto que queremos que suceda esté sucediendo, para saber si vamos a poder hacerlo o no, entre otras cosas, ¿no? Claro. Porque además el presupuesto no deja de ser una herramienta para poder conseguir un objetivo. Entonces, yo lo que también me encuentro muchas veces es que hay gente que implementa presupuestos, pero muchas veces dice, bueno, y los presupuestos, y al final dice, bueno, si es que los presupuestos lo hacen como una cosa como si la tienes que tener, pero realmente haces un presupuesto porque te lo pide muchas veces si estás buscando a lo mejor financiación Sí. De terceros o de una entidad bancaria y te dicen, bueno, ya sé lo que has hecho, pero dime lo que vas a hacer. Entonces le plantas una hoja de cálculo muy bonita, con una cifra todo muy bien, todo de color de rosa, y esa es la única, y esa es un poco la única finalidad. A mí me parece un error. Absolutamente. Hombre, a ver, cuando yo, pues igual tu experiencia que tienes tú, ¿no? Sobre todo en las empresas que somos más pequeñitas, vamos a ver, al final esto no se trata de rellenar otro cuadro para el 2023, pues cojo el del 2022, pongo lo mismo que me ha pasado, ya tengo mi presupuesto, que eso lo hacen algunas empresas, tú y yo sabemos que... Eso lo hacen muchas, le añado, que eso es uno de los primeros errores, le añado un 10% a las partidas, un 5%, lo que crea yo tal, y efectivamente, y fusiló el presupuesto, y digo, bueno, y ahí lo tengo. Es que... No, perdona que te... No, dime. No, es que te iba a decir, y luego está el segundo tipo de presupuestos, que son los presupuestos hechos con el ego, diciendo, voy a vender, soy la bomba, voy a no sé cuántos, voy a hacer, y el problema que tienen esos presupuestos es que tú haces un presupuesto en función de unos ingresos que en tu cabeza crees que son probables, pero que en ningún caso van a ser posibles. Entonces, en base a eso, inviertes. Y dices, no, pues como voy a vender 10, pues para vender 10 necesito tener tanto personal, tener tanta mercancía, voy a necesitar tanto que el banco me preste dando dinero, y al final... Claro, exacto. Eso es, la cuestión es que, por eso decía al principio que cuando tú vas a traspasar, ¿no? Y al final vas a tener otro documento, otro, no sé, llámalo archivo, igual que el que acabas de terminar o estás terminando. Pero la cuestión es que detrás en ese intervalo, en copiar y pegar y cambiar los números, realmente tiene que haber una planificación estratégica para empezar de las ventas. Claro. O sea, planificación estratégica de ventas. Vale, yo voy a vender más. Bueno, vale, perfecto. Una de mis metas es vender más el año que viene. Yo hago una pregunta siempre que al final algún día me ganaré alguna mala contestación, pero yo siempre pregunto, vale, vamos a ver, ¿cuánto vas a incrementar las ventas? Y alguien me dice, pues un 5, pues un 6, pues un no, vamos. Y yo siempre pregunto, bueno, me digas lo que me digas, ¿en qué te basas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué un 5? ¿Por qué no un 3? ¿Por qué no un 7? ¿Por qué? O sea, dime por qué. ¿Por qué no un 30? ¿Por qué no la voy a doblar? ¿Qué es lo que vas a hacer distinto? Eso es, ¿no? O sea, para que en el año que viene tus cifras sean mucho mejores que las de este año. Y dice, no, es que el mercado, no, es que la competencia, no, es que ahora está lloviendo y entonces va a haber una buena cosecha. Sí, pero fíjate, yo hasta como ya sabes, ya vas conociendo un poco, hasta se lo compro, muy bien. Que si la competencia, que si la cosecha, que si el tiempo. Bien, entonces teniendo en cuenta todo eso, tú, ¿qué has planificado hacer? O sea, si todo esto efectivamente existe un entorno, existe una competencia, existe un mercado, existe una coyuntura, existen cosas. Ahora, en base a todo eso, tú, ¿qué has planificado hacer y en qué vas a poner foco? ¿Vas a incrementar una línea de negocio? ¿Vas a dejar de vender algo que no está siendo rentable? ¿Vas a cambiar este producto por el otro? ¿Has pensado si vas a añadir una línea de negocio distinta? ¿Has cambiado? O sea, ¿qué has pensado hacer para decir a ti mismo y a quien sea, voy a incrementar mis ingresos un 5%? Bien, pero ¿de dónde van a salir? Es decir, porque claro, cuando contestes a esa pregunta es cuando vienes a la otra parte del presupuesto y dices, vale, yo tengo la estrategia Z para cambiar esta línea de negocio por esta. Esto va a implicar entonces, entre otras cosas, cuando haga administrar recursos, pues va a necesitar que meta una persona nueva
para que sea experto en no sé qué y que lleve el trabajo de no sé qué cosa. Vale, entonces la pregunta será, si entonces para meter una persona nueva que te va a costar X, ¿cuánto tienes que poner arriba más para que haga abajo te cuadren los números? Y ese es el juego del presupuesto al final cuando lo estás elaborando, ¿no? O sea, que todo lo que pongas ahí tenga un reflejo en lo que tú estás pensando que tiene que suceder para conseguir lo que dices que vas a conseguir. Si no, es un poco absurdo cambiar de hoja, como digo yo. O sea, sí, o decir, bueno, como el viento va a cambiar y va a ser favorable, pues y en base a eso, y al final, y si no lo consigues te da igual. Entonces, porque al final, no, quiero decir que como no lo has hecho con una idea, sino que es una cosa que dices, bueno, nos tenemos que reunir un poco con el ego, decir, no, este año vamos a ser mucho mejores, este año me parece fenomenal, este año tal, y en base a eso, hombre, planificar es un poco, cuando menos arriesgado. Yo, bueno, estamos hartos de aconsejar a la gente, pero yo les diría que lo use, que un presupuesto es lo que tiene que ser. Un presupuesto es una herramienta que juega a tu favor y que y es una herramienta dinámica y la tienes que ir revisando, mejorando, actualizando día a día, viendo a ver qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer, porque además te va a dar una idea muy aproximada, comparando lo que quieres hacer con lo que vas haciendo, te va a dar una idea de si realmente vas a llegar a tus objetivos o no. Y puedes hacer cambios, puedes mejorar, puedes, no sé, recibir. no, y sobre todo es una guía, ¿no? Al final, cuando una vez que ya has hecho todo el ejercicio, lo has hecho bien y lo has revisado y entiendes que eso es lo que de verdad crees que va a suceder, de repente se convierte en tu hoja de ruta, es decir, mes a mes, según empieza el año, pues vas a ir revisando. Estoy en el presupuesto que tenía que estar en enero, he gastado lo que tenía que gastar, he facturado lo que tenía que facturar, no, pues tengo que hacer un plan alternativo, tengo que recuperar esto, tengo un objetivo diferente para febrero, para cubrir enero y febrero y hacer no sé qué, o mira, aquí me he pasado, pero ahora voy a hacer esto para cambiar aquello. Es decir, al final se convierte en un punto de consulta cada vez que vayas a tomar una decisión en el más corto plazo. Es decir, porque vas viendo si vas en línea con lo que tiene que ir pasando. Si no haces ni caso a eso, como decías tú, lo has hecho porque había que hacerlo y luego vas haciendo, pues cuando de repente te des cuenta pasa 8 meses sin ningún problema. Y además siguiendo siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, es una manera de integrar a todas las personas de la organización en los objetivos, y que bueno, que cada cual vea quién está haciendo qué, y bueno, y de alguna manera se motiven a mejorar y se ayuden unos a otros, no buscando culpables, sino diciendo, bueno, si estamos fallando aquí, a ver qué podemos hacer para mejorar, y de alguna manera eso es lo que hace que una empresa sea una organización bien engrasada. Claro, es que al final esto, y claro, como decíamos antes, para mí los presupuestos no dejan de ser la punta del iceberg de otras muchas cosas más, ¿no? Porque al final, la pregunta que yo me haría y que haría la gente que nos escucha es, vale, cuando tú vas a hacer tu planificación de estrategia, tu estrategia, cuando estás pensando en diseñar el camino de tu empresa, ¿con qué herramientas, o sea, qué herramientas usas? ¿En qué te basas o qué enfoques utilizas para hacer esa planificación? Y desde qué herramientas partes, ¿no? Porque ya no, te digo, por supuesto, al final es un elemento, es muy importante, obviamente, pero es una herramienta, como tú decías antes. Claro. ¿En base a qué estás haciendo eso? No sé, hay un montón de herramientas de planificación estratégica, porque hay un montón. Pero dentro de que hay un montón, necesitas elegir una que te permita saber, o con menos una o dos combinadas, depende de qué tipo de empresa tengas, que te permita realmente, o sea, que todo aquello que haces y luego reflejas en un archivo, en un presupuesto, en un tal, tenga al final un sentido lógico cuando lo pones todo junto, ¿no? Que todo tenga un sentido lógico, porque a veces hay cosas que dices, que has puesto esto aquí, vale, y esto otro, no, bueno, pero eso, sí, ya, pero eso da igual, eso no, eso lo hemos puesto ahí porque había que ponerlo, pero realmente nos da un poco igual. Sí, pero bueno, además es que es en base, o sea, en base a lo que estamos diciendo, es un poco o sea, hacer las cosas es tan sencillo, hacerlas bien,
O sea, hacer cosas sencillas y que funcionen es tan fácil y teniendo los conocimientos y teniendo las herramientas que, como tú dices, además son sencillas, pues cuesta muchas veces pensar por qué nuestra organización no lo utiliza. Pues fíjate, yo creo que a veces es... volvemos a la respuesta que tú das al principio, ¿no? Cuando te preguntaba, ¿por qué crees que pasa esto? Yo creo que a veces tenemos tantas cosas que hacer y estamos tan metidos en el día a día, en la rapidez, en no sé qué, que se nos olvida reservar tiempo como dueños o como responsables máximos de nuestros negocios para dedicar tiempo a pensar para el negocio, no en el negocio, sino para el negocio, ¿no? Y al final, ahí es donde uno podría tener el tiempo de decir, vale, voy a dedicarme a utilizar, yo sé, de las múltiples herramientas, y se me ocurren un montón ahora, pero qué sé yo, desde un simple canvas de negocio, antes de empezar el año, para saber qué quiero hacer, o un cuadro de mando integral para establecer los 4 ejes de mi empresa y desde ahí, o sea, dedicar un tiempo, una mañana como mínimo, un día, a pensar, a trabajar sobre el negocio y para el negocio, y desde ahí ya luego, pues sí, hay un presupuesto, luego efectivamente hay unos objetivos que comparto, hay una manera de involucrar a mi gente, pero tiene que tener un sentido, porque luego viene cuando, y otro día hablaremos de eso, a veces las personas se quejan de que su equipo no hace las cosas de una manera determinada o que no están implicados, cuando todo empieza porque no les has metido desde el minuto cero en el tema de lo que había que hacer, o sea, no ha habido ninguna involucración en ese claro. Entonces, es difícil, ¿no? ¿Tú qué crees? Hombre, es lo que te decía, que es que sí, es una forma de hacer partícipes a las personas de tu organización en la toma de decisiones y porque ellos, la mayoría dependiendo del escalón, probablemente estén mucho más en contacto con la realidad o con la realidad de tus clientes, de tus proveedores, del día a día, al que tú no vas a poder llegar como responsable de la empresa porque no puedes estar en todo. Y al final es recibir una ayuda que además te va a servir pues para mejorar. ¿Y qué es lo que vas a conseguir? Pues vas a conseguir que es lo que hablaba el otro día con un cliente, la diferencia entre tener una empresa que crezca y una empresa escalable. O sea, al final es si empleas todo este tipo si te haces caso un poco de los consejos que te puede dar una persona que lo ve desde fuera y haces uso de estas herramientas, que no es nada sencillo, o sea, que no es nada, perdón, al revés, que son cosas muy sencillas y que te van a facilitar mucho la vida, pues al final lo que vas a conseguir es una empresa que tenga resultados reduciendo mucho el trabajo que haces, con lo cual al final, que es otra, no sé, solamente por eso ya vale el esfuerzo de decir, bueno, pues, oye, si yo puedo tener mejores resultados dedicándole tiempo o siendo más organizado y al final que voy a ganar tiempo y salud para mí, no, pues, oye, pues yo casi firmaría, ¿no? Yo creo que firmaríamos todos, ¿no? En ese momento. Pero sí, yo creo que a veces es, fíjate, y eso lo hacemos, para mí, perdóname, es especialmente importante en empresas que ya les va bien, es decir, empresas que ven que empiezan a crecer, empresas que van empezando a conseguir pasar al siguiente escalón. Ahí es cuando es clave que todo eso se interiorice como una práctica habitual dentro de la cultura de la empresa, como decías tú antes. O sea, que realmente se dedique tiempo a contar con la gente para entender lo que está pasando fuera, a involucrarnos en el proceso de qué está pasando, que habría que mejorar, que teníamos que hacer distinto. O sea, eso tenía que convertirse en una práctica habitual en cuanto y en tanto te va yendo un poco mejor. Si quieres que te siga yendo mejor, eso deberías integrarlo como una parte de tu proceso y hacer sesiones estratégicas o sesiones de llámalo como lo quiera llamar cada empresa, que el nombre es lo de menos, la cuestión es el contenido, y establecer sistemas que permitiesen que la gente desde el minuto cero, tu gente, se sintiera involucrada en cuál va a ser el objetivo de ese año, ¿no? Cuando tú llegas a una persona de tu equipo, da igual si tienes 3 personas o tienes 85, y al final dices, tu objetivo para este año es este, ¿por qué? No, porque tenemos que crecer. Yo no sé a ti, pero a mí eso no me motiva lo más mínimo como colaborador, la verdad. No me motiva lo más mínimo. No, Entonces,
Es que no dar, o sea, decir tienes que hacer esto y no te doy las herramientas, pues es un poco difícil. Es como que dicen, no, escribe esto y no te doy lápiz, ¿no? Pues, y lo haces porque, bueno, pues porque trabajas para mí. Bueno, pues creo que eso es un error importante. No, pero no solo que no te doy las herramientas, no te doy un sentido a lo que te estoy pidiendo. Es decir, ¿para qué? O sea, en el fondo, y a ver, esto también en la empresa pequeña cada vez pasa menos, pero pasa, ¿no? Es decir, no podemos pretender que si tú eres dueño de una empresa, por lo tanto estás pensando con mentalidad de empresario o empresaria, tu gente también le pidas que piense con mentalidad de empresario o empresaria, porque tu gente ha elegido ser colaborador, ha elegido trabajar para alguien, no ha elegido ser emprendedor o emprendedora. No estaría sino contigo. Por lo tanto, es decir, no puedes esperar que piensen como tú y si tú les estás pidiendo que te ayuden a conseguir algo, que es tu objetivo como empresa, tendrás que poderles explicar eso en ellos, a ellos qué les reporta, eso para ellos qué significa, eso para ellos a dónde les lleva, porque qué motivo tienen, porque como decías tú, que trabajan para mí, no, si van a trabajar para ti, eso seguro. Ahora, ¿van a trabajar como podrían trabajar al 100%? Pues eso no lo sabemos, porque eso depende de cómo se lo transmitas tú y depende de muchas más cosas. Entonces, Hombre, ahí... si eres capaz de transmitirle no solamente eso, sino que además el hecho de que si la empresa mejora, ellos su situación va a mejorar, porque eres decir, bueno, pues si eres un empresario normal y generoso, en ese sentido, decir, bueno, pues como mínimo, si la empresa sigue, tu puesto de trabajo sigue, pero lo que es cierto es que si la empresa mejora, pues probablemente puedas promocionar tu carrera, vas a ganar más, vas a trabajar en mejores condiciones. Bueno, pues yo creo que eso, y sobre todo que la gente muchas veces solamente con que valoren nuestra opinión, muchas veces vamos a trabajar de una forma mucho mejor, mucho más, vamos a estar más cómodos, vamos a sentirnos más a gusto y eso es importante para, bueno, probablemente el rendimiento de su trabajo sea mucho mayor sin más. Porque al final una persona, un trabajador, sobre todo no te diría si tiene trato con clientes, enfadado, asusta y te echa a la calle un cliente. Completamente de acuerdo. Es que, fíjate, te estaba escuchando a ti, me estaba escuchando lo que hablábamos y decía, por ejemplo, una de las cosas que otro día hablaremos y con más detalle, ¿no? Esto que viene siendo algo que ya las empresas han ido viendo, pero ya no solo las pequeñas, sino las grandes, que al final, pues, no digo que siempre lo hagan bien, pero hay veces que podemos aprender de las que funcionan bien, podemos aprender cosas, como siempre, y algo que se ya viene trabajando hace mucho tiempo y que ahora se está empezando ya a instaurar como algo normal, son, cuando a la hora de elaborar objetivos, y ahora es un momento ideal precisamente para hacerlo, es la metodología OKR, que supongo que te suena, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque una de las bases, precisamente, y otro día hablaremos tranquilamente de esto, que no hoy, de la metodología OKR, es que se tiene en cuenta la gente desde abajo y que los objetivos se van alineando en las dos direcciones, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y por lo tanto, de alguna manera, cuando al final se establece lo que hay que hacer, todo el mundo entiende cómo eso, al final, se va conglomerando para formar un resultado final, pero todo el mundo entiende que son parte de algo y cuál es su parte de sentido en todo eso, ¿no? Lo cual hace que sea mucho más factible que se consiga el resultado que efectivamente se admite que debe ser el que es, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, que ahora es el momento perfecto para hacerlas, al final se reflejan, por supuesto, en esos presupuestos de los que empezábamos hablando, ¿no? Pero, claro, si no empezamos a tomar la información que tenemos y involucrar a la gente, que como decías tú muy bien, el que está al final todo el día con el cliente es tu colaborador y ese es el que necesita también darte la información que tiene. Te estás perdiendo una parte muy importante incluso de posibilidades de crecimiento que a lo mejor tú, desde tu perspectiva, no estás viendo, ¿no? Sí, porque es que los resultados, o sea, no vas a tener resultados. Dale la importancia que tiene a todo lo que estamos hablando, porque si no es muy difícil que los resultados salgan. O sea, no te digo ya los que desees, sino tener unos buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, a ver, ¿no? Yo creo que a ti te pasa igual que a mí, en el sentido de que nosotros aconsejamos sobre las cosas que sabemos que funcionan. O sea, no tienen que hacernos caso, porque no es que nosotros sepamos las cosas porque
porque los hayamos estudiado o no, que también, sino porque de las cosas que hablamos es lo que a nuestros clientes les funciona. Aunque solamente sea por eso, bueno, pues oye, que no nos crean a nosotros, pero que crean que hay gente que trabajando estas herramientas y estas metodologías les va mucho mejor que a la media. Completamente de acuerdo. A partir de ahí que hagan lo que crean y lo que quieran. Bueno, al final, yo creo que lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Toda empresa, tu empresa, mi empresa, la empresa del que nos esté escuchando, no deja de ser un reflejo de uno mismo, ¿no? Mi empresa es un reflejo de mí, tu empresa es un reflejo de ti. Y al final, la decisión última siempre la tienes tú, como empresario, empresaria o emprendedora, emprendedora. Pero ciertamente también debemos tomar conciencia de, efectivamente, qué cosas hacemos y si no sabemos hacerlas, cómo buscamos ayuda para realmente hacerlas, o si ante la falta de recursos, y con recursos me refiero a tiempo o conocimientos o aprendizaje o todo lo que metas en recursos, no hago nada, me quedo donde estoy y voy viendo a ver si con un poquito de suerte las cosas van un poco mejor, ¿no? Y esto de trabajar duro en este país lo hacemos muy bien, trabajamos muy duro, pero a veces trabajamos muy poquito eficientemente, ¿no? Eso creo que es la clave también, que un presupuesto y que una buena planificación te puede ayudar a conseguir, ¿no? A realmente ser más eficientes trabajando menos, que esto es importante. Hombre, al final, efectivamente, al final el tiempo es un recurso casi tan valioso o más que el dinero. El más, pero lo ahorras, el tiempo no, te aseguro. Claro, efectivamente, el tiempo no lo puedes recuperar. El tiempo que hayas gastado queda. El dinero te puedes quedar sin él y hacer más. El tiempo ya no. El tiempo ya no. Pero bueno. La verdad. Bueno, pues vamos a ver. Como ya hoy hemos hablado un ratito de esto, estamos a punto de cerrar nuestra charla. ¿Qué tal si tú les das un par de consejos y yo les doy un par de consejos más y cerramos hoy aquí nuestra conversación? Pues poco más nos queda de que decir, pero bueno, a ver, yo me centraría un poco en la parte del presupuesto y las cosas que le diría es que bueno, que realmente sean el reflejo de la realidad del negocio, de las necesidades del negocio. Bueno, que establezcas unos objetivos que se puedan cumplir, que controles todo lo que tengas que controlar para que las cosas, las cifras estén donde tengan que estar y hacerlo de forma regular. O sea, de poco te va a servir hacer ahora el presupuesto para el año que viene y no volver sobre él a lo largo de todo el año. Y un poco, y yo me quedaría un poco ahí. Pues totalmente, absolutamente de acuerdo. Y antes de hacer todo eso, ¿no? Es decir, pues coger este cierre de año, o por lo menos lo que tengas hecho hasta noviembre, no hace falta que vayas a diciembre para hacer esto, y analizar lo que ha pasado realmente en tu negocio durante el año, ¿no? O sea, calcular bien tus rentabilidades, tener claro tu contabilidad analítica por líneas de producto, saber lo que es más rentable y lo que no es menos rentable, analizar si los gastos entran en proporción a lo que te han producido o no te han producido. O sea, tomar una fotografía muy real de lo que ha pasado con criterios lo más asépticos posibles y desde ahí hacer todo lo que tú has dicho después, ¿no? Pero realmente aprovechar todo el trabajo de este año para realmente decir, vale, no es espíritu de si lo he hecho bien o mal, sino qué ha pasado, qué me funciona, lo llevo al siguiente año, qué tengo que revisar y ahí viene cuando ya tengo que ponerme seriamente a hacer todo lo que decías tú, con visos de que el siguiente año vayamos mes a mes analizando que las cosas han sucedido. Es que es sencillo, o sea, lo que me funciona lo mejoro, lo que no me funciona lo corrijo. Sí, no, sí, es así de simple, solo que a veces no tenemos el dato. Y yo, vamos, hay veces que sí, y hay gente que lo hace muy bien, y hay personas que a lo mejor muchas veces, por lo menos en mi experiencia, por desconocimiento, por falta de tiempo, no tiene las imágenes claras de qué está pasando en su negocio, entonces a veces toma decisiones sin toda la información que luego no son todo lo buenas que esperaban que fueran, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que ahora que
va a empezar a estar, incluso, mira, si me apuras después de Navidades, cojas lo que ha pasado, lo analices y realmente te pongas a tomar medidas sobre lo que sí hiciste bien y mantenerlo, reforzarlo, como dices tú, y lo que no te está funcionando, pregúntate simplemente qué necesitas mejorar. Ya está, tampoco te flageles demasiado, sino qué necesitas mejorar. Efectivamente, que no, sin buscar culpables. O sea, Ya está. simplemente, esto lo he hecho mal, bueno, voy a intentar por lo menos no repetirlo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy, que ya llevamos un ratito hablando y yo creo que ya les hemos dado un montón de pequeños conceptos a nuestros queridos seguidores. Así que, bueno, pues nada, yo diría, la semana que viene ya vemos, pero en cualquier caso, por si acaso no nos escucháis, bueno, que ya se acerca la Navidad y que, en fin, que paséis unas felices fiestas. Por si acaso la semana que viene no nos veis, que paséis unas felices fiestas. Por supuesto, que a descansar unos días y empezar el año que viene con energía, por lo menos energía positiva, ya más o menos, pero bueno. Total. Pues nada, Leopoldo, un placer como siempre charlar contigo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao.